En el video de hoy vamos a estar probando recetas de slime sin pegamento de TikTok. Ya hace bastante tiempo que no les subí un video donde probábamos recetas de slime de TikTok y ustedes me lo habían dejado en un montón de comentarios. Así que eso haremos hoy. Vamos a probar un montón de recetas de slime y la mayoría de estas recetas son sin pegamento. Todos estos videos o recetas ustedes me los suelen mandar o me etiquetan en los TikToks que ustedes ven. Así que si quieren que sigamos probando más recetas de slime de TikTok, no se olviden de darle muchos likes a este video y de comentar qué próxima receta les gustaría que pusiéramos a prueba o etiquetarme en los videos que quieren que hagamos. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con esta receta de slime que lleva shampoo, pasta de dientes y bicarbonato con sal. Yo siento que esto ya lo hemos probado un montón de veces y nunca ha resultado, pero me etiquetaron muchas veces en este video y me lo enviaron también, así que vamos a intentarlo otra vez. Tal vez esta vez tengamos suerte. Comenten caritas felices si creen que nos va a salir este slime o caritas tristes si creen que no nos va a salir. Vamos a comenzar. Ya tengo aquí todos los materiales que vamos a utilizar o ingredientes. Primero se ve que le echan shampoo del que es como para caspa. Mi shampoo es blanco y el del video es azul, pero creo que es el mismo para la caspa. Nada más es una presentación diferente. Ahora le vamos a poner pasta de dientes. Creo que como así. Ay, creo que le puse mucho. Bueno. Colorante. Decía que esto era opcional. Y sal con bicarbonato. Le voy a poner sal y bicarbonato. No sé si venderán sal con bicarbonato, pero pues yo se la voy a poner así. O tal vez se refiera a otro tipo de bicarbonato que ya tiene sal. Si ustedes saben algo al respecto, escríbanlo en los comentarios. Yo creo que es separado. ¿Sí se está haciendo? No, no puede ser. ¡Vean! Ya no. Siempre me pasa esto con el shampoo. Cuando le agregas sal, hay un momento en el que parece que se va a formar slime, pero después de mezclarlo muy bien se pone súper líquido esto. Siempre pasa esto con el shampoo. Y nunca he logrado hacer slime con sal, pero llega un punto en el que pareciera que sí. Vamos a llevar esto al congelador por 30 minutos. Dejé esta preparación 40 minutos en el congelador y vamos a ver si ya se hizo el slime. Lo que veo es que aquí se formaron burbujitas. Ok, no es slime, pero se siente como más espeso que lo que era el shampoo. Es raro. Yo no sé qué clase de magia se hace al mezclar shampoo con sal. Se espesa y luego se vuelve súper líquido. Y ahora ya se puso bien líquido mi slime. Oh. Esta receta no me funcionó. Nunca me han funcionado las de shampoo, pero no sé si será que utilizan un shampoo en específico o en lugar de sal le ponen bórax. ¿Ustedes qué creen que será lo que esté haciendo mal? Porque he visto demasiados videos donde sí les funcionan y a mí pues no. Pasemos con la siguiente receta. La siguiente receta me la pidieron también muchísimo y es que es súper interesante ver cómo convierten una red en una masita o bueno, slime transparente. Al principio muestran que con solamente agua se puede hacer este slime, pero bueno, la chica del video no muestra el resultado. Yo ya había intentado esto antes con una cosa que era como red soluble, creo que así se llamaba, y sí había logrado hacer slime. Esta vez no pude conseguir la red, pero conseguí esto que creo que son como bolsas. Dice que es soluble en agua, así que vamos a intentar con esto porque no encontré la misma red que tenía la chica del video ni la que utilicé en otro video. Igual les voy a dejar el link a ese video donde hicimos ese slime en la descripción por si quieren ir a verlo. Estas son como bolsas o algo así y se usan para pescar, creo. ¡No! Ya sé para qué es esto. Esto se usa para hacer bordados. Oh, yo ya había visto de esto. Y cuando terminas tu bordado, metes tu bordado en agua y pues esto desaparece. Oh, ok, vamos a ver si me funciona porque no tengo la red. Ok, no sé cuánto debería poner. Voy a poner así y ya si me queda al final lo voy a utilizar para algunas manualidades como de bordado. Se siente como si fuera una bolsa de plástico. Y a ver, vamos a agregarle agua. Parece que nada más le echan agua y que ya con eso se forma slime. Y miren, sí se forma como esta masita. Pero esto no podríamos considerarlo slime. O bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Esto sería slime o no? Yo para convertir esto en slime le pondría activador. Definitivamente siguiendo las instrucciones del video pues no lograremos hacer slime porque tampoco te dicen qué tipo de red es. Tiene que ser una red soluble. Esa la encuentras en Amazon. Esto se siente como engrudo. La consistencia es bien curiosa. Deberíamos intentar hacer slime con engrudo.
Denle like a este video si les gustaría que intentáramos eso. Bueno, le voy a poner activador. Yo sospecho que el agua que le echaban en el video tenía bórax. Por eso se formaba slime. Y sí, ya logré hacer slime. Igual esto se podría haber hecho con líquido para lentes de contacto o con algún otro tipo de activador. Pero vean, sí logramos hacer slime. Es súper curioso cómo de una bolsa podemos obtener slime. O bueno, algo que parece una bolsa. Esto me recuerda mucho a los slimes de Mi Alegría, que suelen traer un polvito que diluyes en agua y después cuando le agregas el activador se siente igual que esto. Y queda hasta del mismo color. Miren, así quedó mi slime. Le estuve poniendo más agua y finalmente sí logré hacer una consistencia más manejable. Aunque se parece mucho al Jiggly Slime, o bueno, el que venden, el slime Jiggly que venden. Porque no se estira tanto. Y sí se pega bastante. Voy a intentar pintarlo a ver si se puede pintar. Le puse una gotita de colorante morado y sí logré pintarlo. Pensé que se me iba a cortar el slime o que algo le iba a pasar, pero no. Parece que lo podemos decorar como un slime normal. Escriban en los comentarios qué experimentos o mezclas les gustaría que hiciéramos con esta receta de slime. Esta receta de slime me gustó mucho, aunque bueno, la verdad sí es algo difícil de conseguir este plastiquito soluble. O bueno, no sé qué será, si ustedes saben qué es, escriban en los comentarios, se los agradecería muchísimo. Pero vamos a admitir que esta receta sí funcionó, este TikTok sí es real, aunque no te dicen el truco de ponerle bórax. Pasemos con la siguiente receta. Vamos a hacer esta tercera receta de slime, sin pegamento. Yo ya tenía tiempo queriendo hacer esta receta, pero no la había podido hacer porque no había podido conseguir el ingrediente principal, que es la goma guar. Y por fin aquí la tengo. Solamente necesitas mezclar agua con goma guar y luego ponerle algún activador. En este caso utilizan líquido para lentes de contacto y bicarbonato. Espero no se me hagan esos grumos como en el video. El resultado es un Jiggly Slime, que espero me salga. Vamos a mezclar mis ingredientes en este platito de Navidad porque ya estamos con la temporada navideña. Voy a poner agua. Yo creo que con eso es suficiente. Y esta es la goma guar. Esta la pedí en línea porque no la había encontrado en ningún supermercado. No sé exactamente qué es ni para qué sirve, pero si ustedes lo saben les agradecería me lo dijeran en los comentarios. No sé si es como un tipo de harina o qué será, pero pues se utiliza para hacer slime. Ok, creo que le puse mucho. Oh, vean, se está inflando. Parece como un gel. Ok. Esto es raro, es como un gel transparente. Ok, le voy a poner más agua. Creo que le puse demasiada goma guar. Esto se parece a los polvitos que se usan para hacer nieve artificial. Que le agregas agua y se infla un montón, vean. Voy a traer un plato más grande. Vamos a ponerlo en este plato más grande. Esto parece grenetina. Oh, qué interesante. A ver, más agua. Voy a intentar calentar esto a ver si se desbaratan los grumos porque me salieron más grumos que en el video. Y era lo que no quería que me pasara. Creo que le puse demasiada goma guar. Lo voy a meter al microondas. Calenté esto, le puse más agua y finalmente sí lo tuve que colar. Eso ya no se los mostré porque fue un desastre. Hice un cochinero por todos lados, pero vean, así quedó. La consistencia de esto es viscosa, es como la primera redecita que desbaratamos en agua. Más o menos así se siente, pero más líquido. Ahora le vamos a poner pintura. Parece que la pintura se separó. A ver si logramos hacer que se mezcle. Ah, sí. Ay, miren qué bonito color. Es un naranja como con brillitos, un naranja metalizado. Y ahora vamos a ponerle poquitito bicarbonato porque no queremos que esto se endurezca muchísimo. Poquitito. Ya, con eso yo creo que ya. De por sí me costó mucho trabajo quitarle los grumitos como para que ahorita me quede un slime duro. Y por último, el líquido para lentes de contacto. Yo estoy usando este. ¡Oh! ¡Sí se está formando slime! ¡Y sin pegamento! ¿Quién lo diría? No sé si ponerle más bicarbonato. Le voy a poner un poquitito más de bicarbonato. Ya. Y a seguir mezclando. Más líquido para lentes de contacto.
Esto parece como una gelatina derretida. No sé si será que le faltó más goma Aguar o qué, pero no está tomando tanta consistencia de slime. Tengo muchas preguntas respecto a la goma Aguar. ¿Para qué se usa y con qué se hace? Parece gelatina. Ay, no sé si consideraremos esto slime o no. Sí podría ser Jiggly Slime, aunque ni siquiera lo puedo casi agarrar. Vean cómo se me resbala. Lo voy a mezclar un ratito más a ver si eso beneficia a que se vuelva slime. Pues no logré hacer slime, pero no sé. No sé si será que le puse muy poquita goma Aguar o le puse demasiada o mucho bicarbonato. Sí quedó como si fuera gelatina, como parecido a Jiggly Slime, pero no lo puedo estirar como en el video. ¿Ustedes qué dicen? ¿Consideramos que esta receta funcionó o no? Ay, ya estoy haciendo aquí un cochinero. Yo diría que sí, pero que me fallaron las cantidades. Si ustedes saben qué hice mal, por favor, díganme en los comentarios para volverlo a intentar. Tengo que juntar esto. Pasemos con la siguiente receta. Esta otra receta me gustó mucho porque se ve muy fácil y el resultado se supone que es hasta comestible. Vamos a ver si me sale. Yo nada más voy a hacer la mitad de esa receta porque no quiero tanto slime y en caso de que no me salga, pues no echaría tanto a perder. La receta lleva maicena, gelatina y agua. Yo voy a usar de esta gelatina light que es de Gary, espero funcione. Vamos a ponerle medio sobrecito de gelatina y le vamos a poner una taza de maicena. Esta tacita medidora es de media taza, entonces le voy a poner 2. En el video le ponían 2 tazas, pero yo solamente le voy a poner una. ¡Listo! Ahora hay que mezclar esto muy bien. Tiene un aroma delicioso, pero no creo que se pueda comer porque pues la maicena sabe feo. Bueno, solo si está cruda. Uy, creo que necesitaba un recipiente más grande. Y ahora una taza de agua. Le estoy poniendo agua de la llave porque honestamente no me voy a comer esto. Uy, qué bonito está este color de slime. Ya me están dando ganas de sí probar esto porque huele muchísimo a mango. Ya mezclé muy bien esto y ahora tenemos que esperar 20 minutos a que se forme el slime. Ya esperé 30 minutos y parece que esta mezcla se espesó ya. Vamos a ver si es slime. Ok, no creo que sea slime, pero tiene una textura bien rara. Es como una masita. Esto se parece a la espuma que hay dentro de las pelotitas antiestrés, pero no se estira como en el video. No sé si será que no utilicé de la misma marca de gelatina o que mi gelatina era light. ¿Ustedes qué creen que será lo que hice mal? Así que esta receta no me salió. Tal vez debí utilizar de la misma gelatina y el mismo sabor y todo para que me resultara. ¿Les gustaría que lo volviéramos a intentar? ¿Qué opinan? No se olviden de escribir en los comentarios qué próximas recetas o videos les gustaría que pusiéramos a prueba en una siguiente ocasión. Qué lástima que no me saliera este slime porque olía riquísimo. Bueno, pasemos con el siguiente slime. A continuación haremos esta receta de slime donde mezclan simplemente aceite y esmalte de uñas o pinta uñas. Y se forma como si fuera slime transparente. Esto yo ya lo había intentado antes y no me había salido. Pero tal vez era mi esmalte de uñas o mi aceite, no sé, lo vamos a volver a intentar a ver si esta vez sí me sale. Porque en el video se ve muy real. Parece muy real, entonces espero me salga. Vamos a utilizar de este aceite y este esmalte transparente que es como para gel o algo así. Me imagino que este esmalte es de mejor calidad y eso puede hacer que se estire más, no sé. Ya lo había intentado y nada más me había salido una plastita medio rara. Vamos a poner mucho aceite. Y ahora mi esmalte. No sé si se alcanza a ver en el video, pero se está separando el esmalte bien extraño. Ahora con un palito lo vamos a sacar. ¡Uy! Se hizo como en el video. ¡Oh! Vean, sí parece slime. Parece slime transparente. ¡Wow! Esta vez sí me salió. La otra vez lo hice con un esmalte de no muy buena calidad y yo creo que por eso no se hizo slime. Ok. ¡Bien! ¡Ay, todavía no me lo creo! Claro que se va a ir secando el esmalte y entonces mi slime se va a ir poniendo duro. Además de que me quedó un slime diminuto. Pero vean, sí funciona. ¡Wow! Por lo menos ya sabemos que con este esmalte sí sirve. Díganme si quieren que intentemos hacer slime con más esmaltes diferentes para ver con cuáles marcas sí funciona y con cuáles no. Esto me recuerda mucho al slime que se hace con silicón y agua.
Vean la consistencia de este slime. Está increíble. Este es el último slime que haremos sin pegamento. A partir de aquí vamos a hacerlos con pegamento. Esta penúltima receta de slime ya tiene pegamento y esta es para hacer slime de agua o water slime. Este slime nunca me ha salido porque no he tenido las cantidades adecuadas, pero aquí te muestran cómo hacerlo con cantidades y todo, así que espero me salga. Para este slime necesitaremos pegamento transparente, activador, líquido para lentes de contacto y mucha agua. Voy a usar este vasito como medidor. Ok, es una parte de pegamento transparente. Voy a sacarlo todo con mi dedo para que no quede nada de pegamento en el vasito. Ahora, 5 partes de agua. 1, 2, 3, 4, 5. En esta parte le ponemos el colorante. Yo le voy a poner azul. Explotó mi botecito. Oh no. Y vamos a mezclar esto muy bien. Ahora mi activador, que es bórax diluido en agua. Ok, se comienza a formar el slime. Aunque le cayó un montón de colorante, vean, no se pintó tanto. Creo que lo debo mezclar con mis dedos. Sí, lo voy a mezclar con mis dedos para que no se formen grumos. Oh, vean. Oh, qué bonito se ve. Ok, parece que ya se formó el slime. Pero justo como en el video decía, se siente muy pegajoso. Y para que eso no pase, tenemos que ponerle el líquido para lentes de contacto. Tengo este grande y uno chiquito. Yo creo que primero nos vamos a terminar el bote pequeño. Es increíble, este nunca me había salido, siempre me quedaba con grumos o me quedaba muy duro. Esta es la primera vez que me sale este slime de agua. Wow, y hasta el color me quedó bien. El colorante que le puse tenía aroma y este slime huele delicioso, huele como a playa. Finalmente así quedó mi slime. Aún se pega bastante y eso que le puse mucho líquido para lentes de contacto. Pero yo supongo que así es el slime de agua o slime jiggly. Me gustó muchísimo. Sí les recomiendo hacer este slime. De todos los que hemos hecho hasta ahorita, este es mi favorito. ¿A ustedes cuál les ha gustado más? Bueno, de los que sí hemos logrado hacer. Y bueno, vamos por la última receta de slime. Este último TikTok es muy parecido al anterior, pero aquí te enseñan a hacer slime transparente o clear slime. Ustedes me etiquetaron en este video mucho porque yo creo que pensaron que así no se hacía el clear slime. Y debo decirles que sí, así se hace, ya lo he hecho varias veces. Pero igual lo vamos a volver a hacer aquí. Vamos a mezclar pegamento transparente y agua. El agua es opcional, yo no siempre le pongo. Pero eso ya depende de cada quien, de qué tan aguadito quieres que quede tu slime. Y vamos a mezclarlo muy bien. Uy, aquí se fue un brillito. No sé de dónde salió esta diamantina. Aquí no hay cantidades exactas porque también depende mucho del pegamento que estés utilizando. Hay algunos pegamentos que son más líquidos que otros. Y por último, el bórax. También se puede usar líquido para lentes de contacto y bicarbonato. Y hay que ir mezclando de poquito en poquito hasta que se forme tu slime. Aquí el problema con este slime es que al estarlo mezclando se van haciendo un montón de burbujitas. Entonces después tienes que esperar a que se le pasen todas las burbujitas para que se vuelva totalmente transparente. Este slime ya está casi listo, ya nada más falta revolverlo un poquito con los dedos. Así me quedó este slime. Como ven, ya no es tan transparente, se ve más bien blanco por todas las burbujitas que se formaron a la hora que lo estaba mezclando. Me quedó hasta un poco pegajoso, pero bueno, eso no importa. Ahora tenemos que guardarlo en un recipiente con tapa entre 1 y 2 semanas, depende de cuánto slime hayas hecho y de la temperatura de donde vivas. Si hace mucho calor, se le van a quitar las burbujitas muy rápido, pero si hace frío, el slime hasta se va a endurecer un poco. Entonces eso depende, pero yo ya tengo uno que dejé hace como 1 semana y media. ¡Tarán! Este slime no se ve tan transparente, a veces se amarillentan un poco por el bórax o por el tipo de pegamento, el bicarbonato también influye, pero bueno, pues igual es transparente. Este se me hizo un poquito durito porque cuando lo hice le puse mucho activador. Y vean, es totalmente transparente. A mí me encanta el slime transparente, aunque sí me da un poquito de flojera tener que hacerlo con 2 semanas de anticipación o a veces hasta 3.
aunque sí debemos decir que esta receta súper funciona. Y bueno, esta fue la última receta que haremos el día de hoy de TikTok. Díganme si les gustaría que sigamos haciendo más recetas y no se olviden de etiquetarme en los videos que les gustaría que pusiéramos a prueba. También díganme qué creen que hice mal en las recetas que no me salieron. Lo podemos volver a intentar a ver si la próxima vez tenemos más suerte. Estas fueron todas las recetas de slime que estuvimos intentando el día de hoy. Me gustaría que comentaran cuál les gustó más o cuál les sorprendió más. Mi favorita fue el water slime, aunque bueno, esta sí llevaba pegamento, pero de las que no tienen pegamento, esta me gustó mucho, la de goma war, y me gustaría volverlo a intentar. Digamos que quedó como a medias. Igual la consistencia se siente súper agradable, me encanta. Y bueno, eso fue todo por hoy. No olvides suscribirte a este canal si aún no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. También no te olvides de darle muchos likes a este video si te gustaría que sigamos probando más recetas de slime de TikTok. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!